Bien, vamos recibiendo a los chicos, aunque veamos que todos se vayan conectando. Bien, ahí estamos. Bien. Bien, volvamos entonces. Decíamos que ante el manifiesto incumplimiento de la obligación por parte del deudor, al acreedor no le queda otro camino que recurrir ante una autoridad judicial para iniciar un proceso legal, un juicio como tal, buscando que la obligación pendiente de cumplimiento pues sea cumplida, así de fácil. Ahora, al proceso judicial como tal lo vamos a entender como aquel conjunto de qué, de actividades procesales, actuaciones, etapas, secuencias, como se le quiera llamar, que van a tener como fin perseguir y lograr un objetivo. ¿Cuál va a ser ese objetivo? El cumplimiento de la obligación. ¿Ok? ¿Cuál es la autoridad ante la cual se va a acudir? Un juez en materia civil, no se olvide. Perfecto. Ahora, estas definiciones del proceso que le dan una función principal a las autoridades judiciales, tienen pues algunas causas que han generado y han motivado que una persona se vaya a un proceso judicial. ¿Por qué les decía hace un momento, salvo que adquieran la línea de este abogado Tosico, ¿no? O Ramiro Tosico, o Yasmani Tosico. ¿Por qué? Porque por principio constitucional y en materia de derechos humanos, el acreedor como persona no puede hacer justicia por propia mano. No tendría por qué, aunque en alguna ocasión lo hace. Pero la norma dice, no tiene. Ninguna persona tiene derecho a hacer justicia por su propia mano o de manera indirecta contratando a alguien. Segundo, dice, tiene el derecho de ejecutar, es decir, ejercer la acción de ejecución, porque así dice el 291, el derecho primordial de exigir, ¿cierto? Dos, para obtener una decisión judicial, necesariamente, ¿qué necesita? Haber iniciado un proceso, ¿cierto? Y esperar que el juez dicte una sentencia seguramente a su favor, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, los fines del proceso son dos. Hay un fin inmediato y hay un fin mediato. El fin inmediato es que el juez dicte la sentencia, que puede ser probada, improbada o absoluta o condenatoria. El asunto es Doctor, que... eso significa que cuando el juez determina que le grabemos sus bienes o nos pague con sus bienes, digamos. Claro, esas son medidas cautelares en un proceso judicial que a momento de ser iniciado, si yo tengo la marcada sospecha de que éste puede vender sus bienes, los puede hipotecar, ¿no? Le pido al juez hipoteque esos bienes, anote preventiva esos bienes o embargue esos bienes. ¿Para qué? Para cuidar que lo que voy a perseguir al final, que es el cumplimiento de la obligación, tenga un respaldo. Ah, tengo hipotecado su caso, ¿no ve? Alcanza si los demando. Tengo hipotecado su departamento, alcanzo si los demato. Ah, tengo congeladas sus cuentas en el banco, ¿cierto? Son medidas de precaución, técnicamente hablando se llaman medidas cautelares. Adelante, quien levantó la mano. Doctor, hay una consulta, aunque digamos este bien inmueble tenga 4 anotaciones preventivas, el juez igual puede, digamos, aprobar la sentencia para que se haga otra nueva anotación preventiva a este inmueble. Sí, en realidad las medidas cautelares, ya sean anotaciones preventivas o sean hipotecas, sobre 1, 2, 3 o 4 que existan, el juez puede ordenar
puede ordenar. El tema es que si rematando el bien, me va a alcanzar para pagarles a los 4 o 5. El derecho de preferencia que tiene el acreedor, ¿qué significa? Que al haber registrado el juicio o al haber registrado la hipoteca, ¿cierto? El juez va a reconocer y le va a pagar cuando hay un remate al que primero ha registrado la hipoteca. Primero, y generalmente en estos casos el que primero tiene la hipoteca es el banco, ¿no? Siempre el banco. Entonces lo va a convocar al banco y le va a decir, estoy rematando esto y tú tienes aquí inscrito una hipoteca. Por el derecho de preferencia, primero tengo que pagarte a vos. Después le paga al segundo. Después al tercero. Y si no alcanza para el cuarto, ahí también nace la posibilidad de que el ejecutante, si tiene el cuarto lugar, le inicie un proceso penal. ¿No? ¿Por qué? Porque ya no alcanza para mí y no voy a perder mi plata. Mucho va a depender de las circunstancias en las cuales se maneje el proceso, chicos. Eso les va a dar la luz a ustedes para ver qué decisión toman. Pero lo más seguro es que cuando inicia ya una demanda judicial, lo más seguro es que los abogados pidan embargos, hipotecas, anotaciones preventivas para asegurar algún bien que en caso de que no pague hasta el final se pueda rematar y cobrar el monto que se les debe. Lo más probable. Se hace hasta por costumbre. ¿Listo? Doctor, una consulta. Es por Adelante. eso que cuando tal vez algunas personas prestan dinero y dan de garantía, no sé, un bien, es que prefieren hacer la anotación estas otras personas para saber si es que no tiene algún embargo o algo antes. Porque a lo que usted nos está explicando ahorita es al que Dios madruga, al que madruga Dios le ayuda, ¿no ve? Porque si llegas primero, cobras primero. Ese es el derecho de preferencia. Ese es el derecho de preferencia. El que primero registra es el que tiene preferencia para ser pagado. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien. Entonces, ¿qué es el proceso y litigio como tal? Fíjense. Algunos autores, como el texto de apoyo que estamos viendo, dice, tampoco hay que confundir entre proceso y litigio. ¿Qué querías preguntarme a mí? El fin inmediato y el fin mediato, ya. Habíamos dicho que el fin inmediato era esperar que el juez dicte la sentencia, ¿cierto? Esperamos que dicte, que me declare probado. El fin inmediato, ¿sí? Es ejecutar la sentencia, ¿no? En un fin inmediato el juez ha dictado la sentencia. Asumamos como ejemplo que nos ha dado la razón. Y el fin inmediato es que, habiendo dictado la sentencia, empecemos a ejecutar esa sentencia. Listo, no hay más. El juez me ha dado la razón. El juez me ha dicho, tienes la razón, te debe y te debe pagar. Ya tengo la sentencia. No se mueve el deudor. No dice nada, no dice arreglaremos, te pagaré nada. Entonces, ¿qué me queda por hacer como fin inmediato? Ejecutar la sentencia. Y ejecutar la sentencia, que es, básicamente, es rematar los bienes. Como ya tienen la sentencia, entonces tienen el arma para poder, bueno, ¿me vas a pagar o no me vas a pagar? No tengo, perfecto, remato los bienes. Ese es el fin inmediato. ¿Listo? Bien. Decía que algunos autores dicen que no debemos confundir proceso y litigio. Y asientan su postura en lo que establecía la escuela romana, que al parecer confundía entre lo que es juicio y lo que alguna vez escuchamos como litis. ¿Ya? Litis. En la vida rutinaria, en la vida común, todavía existe la confusión de manejar de manera sinónima qué es el proceso y qué es el juicio como tal o litigio como tal. Y se dice que el proceso es una actividad jurisdiccional que despliega el órgano judicial. ¿Sí? Es esa actividad que se pone en movimiento. Ese es el proceso. Y el proceso se lo va a iniciar para alcanzar un fin.
¿Cuál va a ser? Ganar y rematar los bienes. Doctor, En cambio, disculpe, ¿podría adelante. repetir nuevamente ese concepto? Es la actividad jurisdiccional que despliega el órgano. El órgano judicial. Es decir, pone en marcha, pone en movimiento todo el aparato judicial para poder alcanzar un fin. Y ese fin es satisfacer la obligación. ¿Ok? En cambio, la litis tiene que ver con la controversia de los intereses opuestos. El demandante dice una cosa y el demandado dice otra. Como no hay punto de acuerdo, punto de consenso, no queda otra que irse a juicio o litis, como ustedes quieran llamarle. ¿Se dan cuenta? Entonces, la litis es la controversia, la contradicción que existe entre los intereses del demandante con los intereses del demandado. A eso se refiere. Pero hay que reconocer que en nuestro medio utilizamos el término proceso, litigio o juicio de la misma forma. Los abogados decimos, a ver, ¿dónde vas, no? Ah, tengo un proceso que estoy yendo a controlar. ¿Sí o no? Otros, tengo un juicio que estoy llevando ahí y voy a ir a ver qué pasa. Cuando nos está diciendo que el proceso se refiere a la actividad jurisdiccional, a ese movimiento del aparato judicial que despliega precisamente el órgano judicial. ¿Para qué? Como diciéndome a mí, muy bien, tú demandante, ¿quieres esto? Tienes que hacer A, B, C, D, E, F, hasta llegar al final. Ese es el proceso. Y la litis es la existencia de controversia, el problema como tal entre las partes que ha generado el juicio. A eso le llamamos litis o juicio. ¿Está O sea, entendido? doctor, que tendríamos que, lo correcto de hablar es, estoy yendo a ver una litis que tenemos. Sí, tendría que ser, ¿por qué? Porque el proceso ya ha sido y es de conocimiento de la autoridad judicial, ¿cierto? Ya ha desplegado todos los mecanismos, los plazos, las etapas para que se lleve adelante ese juicio o litis, como se dice, o litigio. O sea, doctor, no sé si le estoy entendiendo bien. A ver, este concepto le quiero decir. El proceso es lo que hace el juzgado civil que nos toque, digamos, porque él nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. Y la litis es lo que nosotros hacemos, el litigio es lo que entre abogados vamos presentando y haciendo para llegar al fin, que es que nos devuelvan de nuestro cliente, en nuestro caso, lo prestado. ¿Así es? Ya, la primera parte está bien. El proceso es la actuación, las actividades que va a realizar el órgano judicial, la autoridad judicial. Esas actividades, esas actuaciones que va a realizar el órgano judicial, al poner en acción, dice, o en movimiento todo el proceso judicial, etapas, plazos, notificaciones, todo, van a alcanzar un fin. Ese va a ser el objetivo. Eso es proceso, está muy bien. Entendamos la litis, juicio o litigio, como el problema entre las dos partes, demandante, demandado. El demandante dice, no me ha pagado. El demandado dice, le he pagado. Es la discrepancia, es el desacuerdo que ha generado mover ese aparato judicial que se llama proceso. ¿Ahora sí? Sí, doctor. ¿Listo? Bien. Ahora, doctrinalmente, ¿qué clases de procesos reconoce el ámbito civil? ¿No? Un proceso ordinario. El proceso ordinario, desde ya, chicos, es también llamado el proceso tipo, el proceso modelo, el proceso estándar, el proceso completo. ¿Por qué? Porque
en la vía de los procesos ordinarios se van a dilucidar todos aquellos aspectos en los que el problema de las partes merezca un amplio acervo probatorio. ¿Qué quiere decir? Merezca abrirse un escenario para ambas partes para proponer todas las pruebas que puedan y quieran proponer. Porque es ordinario. Ahí pueden actuar testigos, documentos, prueba pericial, inspección judicial, confesión provocada. Todos los elementos de prueba se pueden utilizar en un proceso ordinario. ¿Ya? Todos. Porque de eso se trata el proceso ordinario. Es uno de los más completos procesalmente hablando. Y uno de los mejores ordenados en su momento. ¿Ya? Y además es ordinario porque dura un poco más de tiempo inclusive. Ahora, proceso sumario. Sumario es sinónimo de largo o breve. Largo, corto Largo, o breve. Sumario. largo porque vas sumando y sumando y sumando. Ya. ¿Quién más? ¿Largo? ¿Sí? ¿Qué dices? Sumario. Y hay un proceso, como ustedes están viendo, de carácter sumarísimo. ¿Será más largo todavía? ¿O más corto? Más Sí, largo. Más sumarísimo. breve. Hay un proceso sumario y hay un proceso sumarísimo. Me dicen ustedes que el proceso sumario debe ser más largo que el ordinario. Y el sumarísimo, Más breve. más breve, pero viene de Más sumar. bien yo pienso que es mucho más largo que el sumario. Ya, a ver, ¿quién dice que es más breve? ¿Quién dijo que el proceso sumarísimo era un poco más breve? Ah, yo, doctor. ¿Por qué crees que es breve, Jade? Era el proceso sumarísimo. Sí. Sumarísimo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Aló. Aló. ¿Por qué? Micrófono prendido. Bien, a ver, entiendan esto, chicos. El proceso sumario es más breve que el ordinario. Más breve. El ordinario es el proceso judicial más amplio. ¿Ya? Por eso se llama proceso tipo, proceso estándar, le llaman. El proceso sumario es más corto. El proceso ejecutivo se trata precisamente de ejecutar obligaciones incumplidas, por eso se llama ejecutivo, viene de ejecutar. Yo podría decir que el proceso ejecutivo es también un proceso sumario, o sea, no es largo como el ordinario. Pero el proceso sumarísimo es Más breve todavía. es el proceso más breve todavía. Sumarísimo. Cortito. Es más o menos como haciendo nada más una comparación de la brevedad. Un divorcio donde los esposos han firmado un acuerdo transaccional definiendo la separación, definiendo la guarda de los hijos, definiendo asistencia familiar, definiendo derecho de visita y demás. Ambos han ido al notario y lo han reconocido. ¿Va a ser sometido a un proceso sumarísimo o a un proceso ordinario? Sumarísimo. Ah, muy bien. Aquí hay dos posturas. Sumarísimo dice, y acá los compañeros dicen ordinario. Sumarísimo, porque ya han quedado en todo. Sumarísimo. Porque si fuera ordinario, estarían empezando desde un principio, presentando ambas partes el memorial al juzgado civil de familia. Y luego de ahí, recién se llevaría, digamos, el proceso. El juez vería primero en qué es lo que están pidiendo ambas partes. Y de acuerdo a eso se va a hacer
¿cómo se puede decir esto? Ay, se me- Resolución, la No. sentencia. Sí, no. Antes de la sentencia de eso hay lo que el juez, ay, doctor, se me ha ido. Conciliatorio. Doctor, Adelante. yo pienso que se puede decir que es sumarísimo porque esta clase de juicios tiene que ser lo más breve posible porque el niño o la niña que está, digamos, en medio tiene que percibir lo más rápido posible todas las prestaciones o todas las pensiones que va a recibir de parte del padre o de los que están, digamos, van a dar las pensiones. Ya. Doctor, yo pienso que es sumarísimo, no solo porque no haya niños de por medio. Me pongo a pensar ahora, antes te decían que divorciarte era más largo que casarte y vivir en matrimonio, pero ahora yo entiendo que si las partes están de acuerdo y todo eso, te divorcias en menos de una semana. Entonces eso significa que es un proceso bien corto y rápido y tendría que ser sumarísimo. Ya. ¿Alguien más? Doctor, yo le pondría un ejemplo, sería como la suma y la multiplicación, porque la multiplicación es mucho más rápido. A ver, vamos a entender lo siguiente. Cuando un divorcio es planteado y lleva como sustento un acuerdo regulador de divorcio, donde las partes se han puesto de acuerdo en todos los sentidos, guarda, asistencia, visita, respeto, colegio, salud, ¿cierto? El juez no necesita averiguar ni investigar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque va a respetar el acuerdo de las partes. Y es más, va a revisar que este acuerdo ha sido sometido ante un notario de fe pública para el reconocimiento de firmas. Entonces, el juez deduce que ha sido un acuerdo voluntario, porque al notario van de manera voluntaria, y como las partes ya se han puesto de manera directa de acuerdo, el juez ya no necesita dilatar más nada. Entonces, resume el proceso de divorcio a una sola audiencia, que dura 10 minutos. Ese es un proceso sumarísimo, ¿cierto? Corto, práctico, no hay nada que investigar, la prueba está clara y chao. Cortito. Ese es un proceso sumario. Por ejemplo, les comento que los procesos laborales, ¿ya? Fíjense, demanda, admite el juez, ordena la citación, el demandado tiene 5 días para contestar, contesta la demanda, el juez abre 10 días de término de prueba, 2 semanitas, y después en los próximos 10 días dicta sentencia. Según la norma procesal laboral, es sumarísimo. ¿No ve? Dice, cortito los plazos, 5 días, 10 días. Pero en la vida real, en juzgados ahorita, en estados judiciales, los procesos laborales tardan entre 4, 5 a 6 años. Años. Pucha, doctor, entonces eso significa que se vuelven reordinarios. Por la duración, por todo. Fíjense que el término de prueba en los procesos laborales son 10 días. Pero por la carga procesal se vuelve realmente un ordinario. ¿Listo? Eso Pero, lo van a doctor, ver ustedes de manera muy profunda en la materia de derecho procesal civil. Seguro que sí. Aquí está. ¿Qué es el proceso ordinario? ¿Ve? Son los procesos tipo, como la compra-venta, es un contrato tipo. El ordinario es un proceso tipo. Es aquel dotado de las mayores formalidades, ritualidades y seguridades, con plazos amplios, donde se discuten cuestiones de hecho o de derecho de manera amplia, de tal manera que las partes, ¿no ve? Que las partes tienen la facultad de ponerse de acuerdo para decir un sí o un no. Si no hay acuerdo, el entrarse a un proceso ordinario supone como abogado que puedo hacer uso de todas las pruebas que tenga en mis manos o que pueda obtener.
En duración, sí, no vamos a negar que tiene plasmado más o menos un ordinario según la norma tendría que durar un año, pero dura 4, 5, 6, 7 años o más. Hay procesos de 15, 20 años todavía. ¿Se dan cuenta? ¿En serio, doctor? Claro, claro. El otro día les comento, nos visita una señora en despacho y nos habla de un proceso de usucapión, ¿no? Muy poco le entendí a la señora y le digo, mejor vamos al juzgado, usted es la parte, pídalos el expediente, y había tenido 15 cuerpos el proceso. 15 cuerpos tiene el proceso. Cada cuerpo, que le llamamos al expediente, cada cuerpo está compuesta de 200 hojas. Cumple 200, se genera el segundo cuerpo. Cumple 200, se genera el tercero. ¿Se imaginan revisar tantos cuerpos uno? Por eso es que la revisión de documentación cuando son así también cuesta honorarios y buenos honorarios, porque no van a... Entonces, ¿qué se ha hecho? Que analizado el contenido de todo, se ha decidido plantear una acción de amparo constitucional para bajar el proceso y nuevamente se regenere para que mi cliente pueda contestar, presentar sus pruebas y todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está la habilidad del abogado de poder hacer una lectura de la situación y tomar en cuenta cómo están los juzgados, qué proceso va, qué tratamiento va a recibir y todo lo demás. Fíjense. Doctor, ¿ha tenido que leer 3.000 hojas? No, no he leído. Difícil, ¿con qué tiempo? Por eso es que se sugiere que en esos casos el abogado que ha conocido desde un principio es mejor que lo termine. Porque ¿quién se va a empapar? 15 cuerpos. ¿Quién? No, pues, ¿cuánto voy a necesitar? Unos 3 meses. ¿Sí o no? Pues que los abogados, cuando agarran un proceso en curso o casi al final, sobre problemas trillados, por la sola revisión te cobran. Por la sola lectura les cobran. Porque no van a leer gratis, ¿no? Les cobran. La revisión de un simple documentito normal está en 150 bolivianos. La revisión de un cuerpo de 200 hojas está sobre sus 500, 600 bolivianos. A ver, póngale 15. ¿Sí o no? Es fuerte. Pero bueno. ¿Cuáles son los procesos sumarios? Fíjense, como les decía, cuyos plazos, términos y formalidades son más breves. Buscan una sentencia rápida y donde también se pueden discutir cuestiones de hecho o de derecho. ¿Sí? Esos son los sumarios. Que al final se les puede dar el tratamiento de un proceso ordinario. ¿No? Bien. Ahora, al momento de que el acreedor, aquí está, proceso ejecutivo. Al momento de que el acreedor plantea, señor juez, fuera de ingresar en mora, no me ha pagado, tengo la garantía, de pronto sigo pagando custodia, conservación de la garantía, tienen que explanar absolutamente todo, ¿no? Lo que ha pasado. Pero ¿cuál es la diferencia del proceso de ejecución? El ejecutivo no requiere de más prueba que el solo documento. En un proceso ejecutivo no van a presentar ustedes testigos, inspección, confesión, nada. El solo documento es la prueba de todo. Ese es un proceso ejecutivo. Doctor, una consultita de este proceso ejecutivo. Adelante. Digamos, de un caso de un terreno. Yo soy la parte que he comprado
al otro caballero, digamos, yo presento esto porque él no me está dando mi derecho propietario, ya que se ha quedado en cláusulas en el documento, y yo quiero hacer validar este documento en el juzgado, suficiente es con lo que yo presente mi original. Sí, en el proceso ejecutivo, la prueba reina es el documento. Notariado. No necesito de más. No necesito testigos, no necesito confesiones, no necesito inspecciones, nada. Presento el documento elaborado, el contrato, con plazo vencido, la obligación, los intereses, la garantía, debidamente reconocido ante notario y no necesito de más prueba en el proceso ejecutivo. ¿Sí? En cambio, en el ordinario, sí puedo meter, como les decía, testigos, documentos, absolutamente de todo. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Es que tenía una duda porque anteriormente veíamos de un caso, digamos, de una amiga que primeramente ha presentado el original. No, miento, una fotocopia indicando que no tenía el original. Luego ha vuelto a ingresar otro memorial en la plataforma indicando que tiene el original y le han dado curso a ambos. Ah, claro, de darle curso le van a dar, no le van a negar. Pero el momento de valoración de prueba, ¿no? El momento que el juez va a valorar la prueba es donde va a tomar en cuenta si toma en cuenta el original o si toma en cuenta la fotocopia. Desde ya, entre un original y fotocopia, ¿cuál tiene más valor? El original. El original. Sí, no les puede negar, ¿no? Pero a momento de valorar va a decir, si no presentar el original, va a decir, han sido presentadas simples fotocopias. Entonces, él va a valorar la prueba. Les comento que en materia administrativa, las fotocopias tienen todo valor legal. Así sean fotocopias. La autoridad no puede desconocer, pero en procesos judiciales, desde ya por las formalidades por las que se tiene que pasar, entonces no se puede presentar, fotocopias, ¿no ven? Si no, se tiene que presentar originales. ¿Cierto? ¿O no? El ejecutivo, lo que nos está explicando usted, sí, que es todo original, si está notariado es mucho mejor. Claro. Originales, chicos. Si no las tienen, deben pedirlas con orden judicial a las instituciones, a las personas que hayan generado este o ese documento. Y doctor, otra pregunta, estoy me preguntando hoy día. No, está bien, adelante. Digamos, si yo en un bien inmueble, digamos, está el matriculado, pero en sí la matriculación no sale el folio, ¿el juez puede determinar que se pueda extender ese folio? Por un vía judicial. El plazo para que les extiendan, me dices, el juez puede determinar. Sí, claro. Yo voy a derechos reales y le digo, ¿cuándo me va a entregar el folio que he hecho notificar? Y me dice, todavía no está, va a demorar 3 días. Entonces, le debo pedir al juez, señor juez, he visitado las oficinas de derechos reales y me manifiestan que el documento solicitado va a demorar 3 días más. Por lo que solicito, se amplíe el plazo para la presentación. El juez me va a dar. Pero si no le pido y me dejo vencer con el plazo, listo. ¿Cierto? Me va a decir que no he cumplido y que por tanto no merezco alguna tutela o algo así. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Ya, listo. Entonces, ese es el proceso ejecutivo y el que nos interesa a nosotros. El objetivo es, como su nombre, acuérdense siempre del término ejecutivo, ejecutar. No necesito más prueba que el documento. Y en ese proceso voy a pedir embargo, hipotecas, todo lo que la ley me franquee. Porque mi objetivo es recuperar lo que me debe. ¿Listo? No se olviden de aquello. Y finalmente el proceso sumarísimo, chicos, sumarísimo. ¿Qué dice la doctrina? Que inclusive puede ser
verbal o escrito. ¿Sí? Pero ¿qué proceso puede llevarse? Es mejor decir que el proceso sumarísimo es aquel proceso simplificado, cortito, rigurosamente cortos los plazos. ¿No? Es cuestión de definición el sumarísimo. ¿Hay o no hay el derecho? Hay, listo, dicte sentencia, así es. Entonces, ordinarios, procesos largos, sumarios, relativamente cortos, ejecutivos de ejecución, ¿cierto? Y sumarísimos de duración cortísima, ¿ya? De duración breve. Por eso se llama sumarísimo, ¿ok? ¿Está bien? Sí. Ya, ¿alguna pregunta? En aula presencial. ¿Todo está claro? Bien. Ahora, hemos hablado de ejecución forzada, que el acreedor tiene el derecho a ejecutarlo, si no cumple. Hemos hablado de perseguir sus bienes, ¿cierto? Hasta el remate. ¿Y cómo perseguimos o conseguimos los bienes? Grabándolos. ¿Dónde los grabamos? En derechos reales, doctor. ¿Y cómo sabemos de sus bienes? Pidiendo una certificación de no propiedad Memorial. ¿A quién le pedimos? ¿Al juez o a Al derechos juez. reales? al registrador. Era derecho. Derechos reales para saber qué bienes tiene. ¿Yo le voy a pedir? No, el juez llegaría a hacer una sentencia o un visto, no sé, esa parte que digamos que pida a derechos reales que se extienda una certificación de no propiedad de las señores tantos, digamos, si tienen algún mueble o puede ser departamental o a nivel nacional incluso. ¿Ya? Sí, yo le tengo que pedir al juez. Fíjense, cuando acudo a la ejecución forzada, una vez más reitero, cuando el deudor no cumple. ¿Qué le digo? Al acudir a la autoridad judicial, no ha cumplido, necesito ejecutar. Entonces yo tengo que pedirle todo al juez. Cualquier cosa que yo necesite en el proceso, notificar a derechos reales, notificar a la alcaldía, que presente el estado impositivo de ese inmueble a la alcaldía, todo debe ser mediante el juez. Por algo nos hemos metido en proceso. Secuencia de etapas, actividad jurisdiccional. ¿Para qué me he metido en proceso? Para demostrar en el juicio que lo que yo digo es lo cierto. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere. ¿Cómo logro esas medidas de hipotecar, hacer todo? Grabando, ahí está, se llaman medidas cautelares, anotando preventivamente, hipotecando y todo lo demás. Acá vamos a quedar en medidas cautelares. ¿Listo? Súper, doctor. Bien, hemos avanzado con calma, pero como siempre me interesa que entiendan. Mañana tenemos clases 8:40 y ahí continuamos hasta terminar. ¿Está bien, chicos? Gracias, doctor. A ustedes que les vaya bien. Chao, chao.